Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido y iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y que siempre nos llene de gozo, de esos consuelos divinos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense. Bien, pues vamos a continuar nuestra reflexión. Voy a quitar un poquito esto para que se entienda mejor. Tenemos ahora nuestro cuarto tema de ejercicios espirituales, que tiene como título Pobres y excluidos, la riqueza de la Iglesia. Y partimos de un texto bíblico, un texto que nos recuerda las palabras de Jesús. Cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Ustedes se acuerdan, son palabras de Jesús en el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste. Pero ¿cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo lo hicimos eso contigo? Nunca te habíamos visto. Cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Por tanto, este tema busca que seamos sensibles para descubrir a Jesús presente en todas las personas, especialmente en las más necesitadas. Cuando nos decidimos hacer el bien a nuestros hermanos, se lo hacemos al mismo Jesús. Nos lo dice el mismo Jesús. Si se lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Yo les invitaría a que partiéramos entonces de unas preguntas fundamentales. ¿A qué venimos? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Venimos a servir o a que nos sirvan? ¿Qué nos ha enseñado Jesús? Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Ser modelo es Cristo, somos cristianos, nuestro maestro es Jesús, y por tanto, si Jesús vino no a ser servido, sino a servir, ¿cuál tendrá que ser la meta de nuestra vida? El sentido más nítido de nuestra vida es ese: el que no vive para servir, no sirve para vivir, diría el pensador hindú. ¿Qué pasa pues por nuestra mente cuando escuchamos la pregunta que le hizo Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Se acuerdan ustedes la respuesta de Caín? Una respuesta rebelde que suena hasta ofensiva, porque el Señor le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Para hacerle caer en la cuenta de que se tiene que preocupar por su hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Responde enojado Caín. Y claro, responde enojado Caín porque Dios está poniendo en evidencia el comportamiento homicida de Caín. Caín ha asesinado a Abel, su hermano. ¿Dónde está tu hermano? Esa pregunta nos la sigue haciendo el Señor hoy. ¿Dónde está tu hermano? Nos la sigue planteando hoy el Señor a nosotros. ¿Dónde está tu hermano? El más necesitado. ¿Dónde está tu hermano? El inmigrante. ¿Dónde está tu hermano? El anciano. ¿Dónde está tu hermano? El solo, el abandonado. ¿Dónde está tu hermano? Que es una pregunta que no significa así: pues ahí está, en su casa, allá búscalo. No. Es una pregunta que busca interesarnos. ¿Dónde está tu hermano? Significa: ¿te has preocupado por él? Significa: ¿sabes si tiene que comer?
Significa, ¿sabes si tu hermano enfermo tiene medicamentos para salir adelante de sus males? ¿Dónde está tu hermano? Esa pregunta nos la sigue repitiendo hoy el Señor. Frente a tantos males que hay en el mundo, como les decía en el tema del martes, tendemos a hacernos indiferentes, tendemos a hacernos sordos. ¿Dónde está tu hermano? Una pregunta que nos hace el Señor. En una situación compleja como la que vivimos, tendríamos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pues porque nosotros somos cristianos y para nosotros lo que hace Jesús o lo que haría Jesús, pues es fundamental. ¿Qué haría Jesús en la situación que estamos viviendo? Les invito pues para que esos sean como los presupuestos de nuestra reflexión esta mañana. Debemos tener así como en nuestro horizonte, en este tema, la consideración de las obras de misericordia corporales y espirituales, que será pues como nuestro eje guía que nos va a guiar en esta reflexión. Comienzo pues dándole la bienvenida a todos ustedes. Felicito a quienes han participado desde el primer día en estos encuentros de reflexión, pero también a quien no ha podido hacerlo desde el primer día, les felicito porque están aquí presentes. En definitiva, es Jesús el que nos reúne. Cuando hay alguien que da ejercicios o temas de ejercicios, no somos más que un instrumento en las manos del Señor. Nosotros somos un instrumento en las manos del Señor. El Señor es el que nos reúne, Él es el que nos llama, Él es el que nos convoca. Recordemos que en los temas de ejercicios es el Señor el que nos habla. En esta semana pues hemos aprendido y recordado cosas muy valiosas. A lo mejor no hemos dicho nada nuevo, a lo mejor todo lo que hemos dicho ya lo sabíamos, pero les voy a recordar lo que hemos ido viendo en estos días. Hemos aprendido y recordado que nuestra vida es valiosa, ya que Jesús nos dio su vida, Jesús dio su vida por todos nosotros y nos ama cada uno por igual. Eso reflexionaron ustedes en el primer tema. En el segundo tema que vimos juntos, el Señor nos invitó a despertar, a no estar como anestesiados ante el mal que nos rodea, ante la realidad que nos circunda. Es importante cuidar el mundo en el que vivimos. Es importante reaccionar frente al mal que nos rodea. Esto lo vimos en el segundo día, ustedes lo recordarán. El día de ayer nos dimos cuenta que vamos avanzando hacia el futuro, pero debemos hacerlo con pies firmes, bien puestos sobre la tierra, es decir, recordando a nuestros antepasados y amando nuestra cultura, ya que son elementos muy importantes en el fortalecimiento de nuestra identidad, que nos forjan para ser quienes somos. Pues esto lo vieron ustedes ayer, cuando estuvieron hablando pues de esos valores tan importantes, que es importante que rescatemos, que cultivemos. El día de hoy pues, nuestro cuarto día de encuentro de ejercicios espirituales, el tema nos lleva a actuaremos, porque Jesús está presente en todas las personas que nos rodean. Y a ejemplo suyo, correspondiendo a su amor, nos comprometemos con nuestros hermanos. La idea pues es de que hoy saquemos un compromiso más concreto, sabiendo que Jesús, el Señor, es quien nos ha convocado para encontrarnos con Él. Abramos nuestro corazón y dispongamos todo nuestro ser para poner nuestra vida en sus manos y elevar a Él nuestra oración. Les invito a que escuchen esta oración. Es una oración muy bella, que la repitan en su corazón, sino simplemente que la escuchen, que la mediten brevemente.
Jesús misericordioso, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Mejor, transfórmalo en tu propio corazón para que comprendamos las necesidades de los que sufren y de los que están tristes. Que los rayos de tu misericordia descansen en nuestro corazón. Jesús, ayúdanos a pasar por la vida haciendo el bien a todo el mundo. Jesús, en ti confiamos. Amén. Hay un canto muy bonito, yo me iba a traer ahorita la grabación, pero se me pasó traérmela, pero al final es un canto que todos conocen, un canto muy bonito que seguramente han escuchado. Cristo te necesita para amar. Yo creo que sí lo han oído, ¿verdad? Un canto que dice más o menos así: Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Seguramente lo han oído, ¿verdad? Y luego dice entre el estribillo: no te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Eso dice el canto. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Este es el canto de Cristo te necesita para amar. ¿A qué nos invita este canto? Nos invita a amar sin importar la raza o el color de la piel. Es decir, amarnos todos como hermanos. Suena tan bonito, incluso tan trillado, porque es algo que conocemos desde siempre, pero que no siempre vivimos. Aquí se nos invita a contar una historia, la historia del niño sin zapatos. Bueno, seguramente que ustedes ya la conocen. Es una historia conocida que sale mucho en internet. Se trata de un niño que se llamaba Matías, que vivía en un orfanato. Ya era un niño grande, así que nadie lo adoptaba, porque los que llegan queriendo adoptar niños generalmente los quieren pequeñitos. Él ya era un niño de 7 años, ya era difícil que lo adoptaran. Cada vez que llegaban a donar ropa al orfanato donde él vivía, pues él llegaba animoso porque él no tenía zapatos, a ver si había algunos zapatos que le quedaran, pero generalmente regalaban ropa para niños pequeños, así que no había nada para él. Las religiosas que dirigían el orfanato donde vivía Matías le decían: la próxima vez tal vez haya unos zapatos para ti. Había mucha pobreza y mucha miseria en ese lugar. Matías únicamente se cubría sus pies con unos calcetines rotos. Y era un niño muy activo porque las religiosas, que eran ancianas, lo mandaban frecuentemente a hacer los mandados, a traer las cosas necesarias para preparar un poco de comida para los niños que allí vivían. Y Matías, dejando el orfanato que estaba a las afueras de un pueblecito, se dirigía al centro del poblado para traer lo necesario. Las religiosas le encargaban y él traía las cosas. Un día se quedó mirando, extasiado, la vitrina de una zapatería. Había ahí zapatos de todos los tamaños, de todos los modelos, de todos los colores, y estaba sorprendido, deseando un día uno de esos zapatos va a ser mío. Un día voy a poder tener unos zapatos como esos. Se quedó mirando largo rato hasta que una persona pasó y le dijo: ¿qué miras con tanto interés? Los zapatos que están allí. Me gustaría tener unos zapatos como esos. Y la persona que pasaba, una mujer bondadosa, le dijo: acompáñame. Lo llevó adentro de la zapatería y pidió que le trajeran un paquete de calcetines de los que él usaba, nuevos, y pensó él: bueno, ya voy a tener calcetines nuevos. Pero también pidió que le atendieran para que le dieran los zapatos que él quería. El niño se puso muy contento y efectivamente escogió los zapatos que más le gustaban
y se los dieron. El niño estaba feliz porque estrenó zapatos. Lo que más quería eran unos zapatos y ahora ya los tenía. Tenía sus zapatos, tenía sus pies encallecidos porque no había tenido zapatos casi nunca. Y al final, pues, estrenó zapatos. Se fue al convento. La joven aquella se llamaba Angélica. El niño, cuando le preguntó su nombre, le dijo: tu nombre es como el de un ángel, te llamas Angélica. Para los niños todo es sorpresa, ¿verdad? Tú eres mi ángel, el ángel que Dios ha enviado para mí. La muchacha se rió, pero efectivamente acompañó al niño hasta el orfanato. Ella no sabía de ese orfanato y cuando llegó vio las carencias con las que vivían aquellas religiosas y con las que atendían a aquellos niños, y entonces ella se propuso ayudarles. No solamente le compró un par de zapatos al niño, sino que ese día ella fue y trajo comida de sobra para que todos pudieran comer, no apenas lo que podían, sino suficiente. Y no contenta con eso, se encargó con sus amigos, con sus conocidos, de buscar alguna institución que pudiera apoyar a ese orfanato. Al final, las religiosas estaban infinitamente agradecidas porque esta joven les consiguió ayuda permanente y ya no volvieron a pasar necesidad. Bueno, ustedes se dan cuenta, esta historia es una historia que está contada en un video, así pueden buscarla, la historia del niño sin zapatos. Está en un video en YouTube. Pero ¿qué fue lo que más nos gustó de esta historia? Si tú fueras Matías y nadie te ayudara, ¿cómo te sentirías? Pues seguramente triste, seguramente desanimado. ¿Has ayudado a alguien como Angélica lo hizo con Matías? Ella le compró unos zapatos, hizo una acción concreta para una persona concreta, para alguien que tenía una necesidad. ¿A qué te invita esta historia del niño sin zapatos? ¿Qué te gustaría hacer? Son preguntas muy interesantes que podríamos plantearnos hoy. Ya hemos visto y sabemos que todos somos hijos de Dios. El rico y el pobre, nos dice el Señor en el Evangelio, tienen igual dignidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando contó Jesús la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro? Pues Jesús habla de ellos como dos personas que tenían igual dignidad, independientemente de cuánto poseyeran, independientemente del dinero que tuvieran. Él mismo hizo sentir a pequeños y a grandes como iguales. Jesús mismo nos dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Es decir, al final Dios es Padre de todos. El corazón de Dios es un corazón de Padre, por tanto Dios nos ama a todos. El Papa Francisco se ha empeñado en insistir en el último documento que publicó, Tutti Fratelli, Fratelli Tutti, o sea, todos somos hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos del mismo Padre. A algunos no les ha gustado mucho esa insistencia del Santo Padre porque quieren subrayar las diferencias, lo que nos hace diferentes. Pero hay que comenzar por el sentido más elemental. La humanidad está en crisis y fundamentalmente está en crisis porque no nos hemos sentido hermanos, porque no nos hemos preocupado por los demás. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que hay una guerra en Siria, una guerra civil en Siria que cumplió ya 10 años? 10 años, una guerra olvidada, como tantas guerras olvidadas que hay en África. Yo escucho todas las mañanas las noticias de la página del Vaticano, Vatican News, y cada día me entero de los conflictos que hay en África, guerras olvidadas, guerras que nadie menciona, que tienen 15 o 20 años, gente
que está muriendo todos los días, masacres, asesinatos, terrible. Pero ¿a quién le importa? A nadie. Y hablo no de, a lo mejor alguien dirá, padre, pues a mí sí me importa, si me entero sí me importa. No le importa a los gobiernos de los países, no les importa a la comunidad internacional. Pues al final son conflictos olvidados. ¿Por qué? Porque no nos sentimos responsables de los demás. Cada quien su vida, que cada quien arregle sus problemas. El corazón de Dios es un corazón de Padre y por tanto todos tenemos sitio en Él, todos cabemos en el corazón de Dios, somos hermanos, pero también hay que decir que si en el corazón de Dios todos tenemos un lugar, especialmente hay un sitio preferencial para los más pobres, para los más necesitados. Eso nos lo enseñó Jesús. Eso nos lo enseñó Jesús. Dios ama especialmente a los desposeídos, a los necesitados, a los que carecen de todo. Todo el camino de nuestra redención está asignado por la pobreza. ¿Ustedes se dan cuenta? Veámoslo. La salvación que nosotros hemos recibido se llevó a cabo a través de una muchacha sencilla y humilde que vivía en Nazaret, en un pueblecito olvidado de Galilea, que se llamaba Nazaret. Allá Dios quiso iniciar la historia de salvación. Hoy estamos celebrando precisamente esa fiesta, la fiesta de la Anunciación, la fiesta de la Encarnación, que Dios quiso comenzar la historia de nuestra redención en un pueblecito olvidado de Galilea, no en una ciudad importante del Imperio Romano, no en la familia de una princesa romana o griega, no, en una casita humilde de un pobladito olvidado en Nazaret, en una joven sencilla y humilde que se llamaba María, para que vean ustedes cómo la historia de nuestra redención siempre ha estado marcada por la pobreza, por los pobres. Dios ha querido que sea a través de este camino que se vaya realizando nuestra historia de salvación. Dios prefirió un pueblo perdido en una periferia que una gran ciudad del imperio. El Salvador nació también en un pesebre, entre animales. Y por tanto hay que decir, porque nosotros hemos imaginado tan románticamente esa escena, que hasta ponemos nacimientos, y qué bueno que lo hagamos para recordarlo, pero qué bonito se ve el nacimiento, el niño Jesús recostado en el pesebre, animales rodeándolo, y nosotros hemos idealizado esa escena, pero pensemos lo que significa esa escena. El niño Dios nació en un pesebre, rodeado de animales, en un establo. Si ustedes han ido al campo, saben lo que huele un establo, saben lo que huele un lugar donde guardan animales. Pues huele a estiércol, huele a basura, huele a suciedad. En ese lugar nació Jesús, como los hijos de los más pobres. También fue presentado en el templo con una ofrenda de los pobres. ¿Se acuerdan ustedes? Sus padres ofrecieron por él 2 pichones, porque era lo que podían pagar. Los ricos pagaban un cordero, los pobres pagaban 2 pichones, y sus padres fue lo que pagaron. Jesús creció en un hogar de sencillos trabajadores. Su madre trabajaba en el hogar y su padre trabajaba con sus manos para ganarse el pan. Así que Jesús nació pobre, creció pobre y vivió pobre. Cuando comenzó a anunciar el reino de Dios, lo seguían multitudes, pero no de ricos y poderosos, sino de pobres y desposeídos, porque se sentían identificados con Él. Y así manifestó lo que Él mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Eso fue lo que dijo Jesús en su primer homilía
cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret, a los que estaban cargados de dolor, a los que estaban agobiados por la tristeza, Jesús les dijo: vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Jesús también pronunció aquella bienaventuranza: felices los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Jesús no jugaba con las personas. Por tanto, cuando pronuncia aquella bienaventuranza, estaba no solamente expresando un deseo, sino una afirmación. Jesús se identificó con los pobres. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Se sintió uno más entre los pobres. Por eso cada vez que encontramos a un pobre y lo auxiliamos, es a Jesús al que auxiliamos. Cada vez que encontramos a un necesitado y lo socorremos, es a Jesús a quien socorremos, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Jesús se identificó con el pobre, con el necesitado, con el hambriento, con el forastero, con el encarcelado. Jesús nos enseñó que la misericordia hacia los más pobres es la clave para entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es clave? Clave es una llave, de ahí viene la palabra clave. Clavis en latín es una llave. Pues Jesús nos enseñó que la clave, o sea, la llave para entrar en el reino de los cielos, es amar y servir a los pobres. Ahora, después de todo esto que hemos dicho, ¿qué cosas resuenan en nuestra mente? ¿Qué pensamos? ¿De qué nos sirve tener dinero si no lo compartimos? ¿De qué nos sirve tener bienes si somos egoístas, si no damos a los demás? Es mejor compartir de lo poco o de lo mucho que tenemos con los que nada tienen que guardarlo egoístamente para nosotros. Esta es una reflexión que hago efectivamente para todos. Yo sé que tal vez los que están aquí escuchándome y los que tal vez nos están viendo a través de las redes, seguramente son personas generosas, pero eso es un llamado para que no olvidemos al pobre, para que no dejemos de ser generosos, no dejemos de ser generosos, porque en la generosidad con el más necesitado estamos siendo generosos con el mismo Jesús. Hay un camino claro, pues, que Jesús nos dejó para no equivocarnos y ser agradables a Dios con nuestras obras. ¿Y saben cuál es ese camino? Son las obras de caridad, conocidas como las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son? Seguramente que sí. Yo se las voy a recordar. Tal vez algunas ya las practicamos y a lo mejor ni siquiera sabemos, pero son parte de este camino que Jesús nos dejó. Estas obras de misericordia corporales y espirituales no las inventó la Iglesia, están en el Evangelio, de ahí las hemos sacado, están en la Sagrada Escritura. Las obras de misericordia corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al peregrino, visitar al enfermo, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y las obras de misericordia espirituales son corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe, aconsejar al que lo necesita, consolar al triste, soportar los defectos con paciencia, perdonar las ofensas, rezar por los vivos, pero también por los difuntos. Estas obras de misericordia, como digo, seguramente ustedes ya las practican. El tríptico que nosotros hemos hecho de examen de conciencia para este año está basado en las obras de misericordia, precisamente para que nos preguntemos, es que ese es el corazón del Evangelio, el corazón del Evangelio. Padre, aquí no dice si he ido a misa o no, pues es que no hacen las preguntas que son necesarias. Claro que también es importante, todo eso incluye, pero el Señor no nos va a preguntar cuando llegue el momento del juicio, no nos va a preguntar ¿a cuántas misas fuiste? Nos va a preguntar ¿cuánto amaste
¿A cuántos pobres serviste? ¿Cuánto amor diste? Nos va a preguntar sobre cosas muy concretas, obras concretas, de misericordia, de amor, de caridad. Y no quiero decir que no sea importante ir a misa. Claro, venir a misa es importante. Digamos que es lo que nos da fuerza para practicar la caridad. El Papa Francisco quiere que redescubramos las obras de misericordia para que despertemos nuestra conciencia, muchas veces dormida, aletargada, ante el drama de la pobreza, y entrar en el corazón del Evangelio. Eso nos dice el Papa, El Papa Francisco nos está constantemente alentando para que practiquemos las obras de misericordia, porque Él nos dice que el Evangelio tiene que hacerse vida, si no entonces queda solo en teoría. Las obras de misericordia son un camino muy preciso para llegar al cielo, nos recuerda constantemente el Papa Francisco. A lo largo de la historia han existido personas que seguramente todos ustedes han conocido, personas que se han dedicado a hacer caridad y ayudar a los demás, personas que especialmente se preocupan por los más necesitados y por los más desprotegidos. Seguramente conocen ustedes la historia de la Madre Teresa de Calcuta, la que se ocupó de los más pobres entre los pobres. Ella pertenecía a una congregación religiosa, de esas que tienen colegios, y no digo que sean necesariamente pero ella pertenecía a una congregación religiosa que tenía un colegio en Calcuta. Ella nació en Europa, la mandaron para allá, y ella estuvo atendiendo en un colegio. Ella en su congregación asistían las niñas ricas de Calcuta y ahí las atendía. Pero un día que salió a la calle por alguna situación particular, se encontró una persona tirada en la calle a la que nadie hizo caso, porque en la India todavía hoy, pero en aquel entonces más, había una serie de castas, una serie de clases sociales, de tal forma que las personas de la más ínfima clase social nadie las atendía. Es más, las dejaban morir en la calle como si fueran basura. La Madre Teresa se dio cuenta de una persona que estaba allí y que estaban comiéndosela las ratas, y estaba viva, una persona que estaba viva y se la estaban comiendo las ratas. La Madre Teresa no pudo soportar eso, abrazó a aquella persona que estaba allí tirada y la llevó al convento. Claro que esto le trajo problemas con su congregación, porque la congregación no se ocupaba de eso. Ellos atendían colegios de ricos. Entonces la Madre Teresa rápidamente se dio cuenta de que Dios le estaba pidiendo algo. Ella se puso a buscar un lugar y encontró rápidamente un lugar donde llevar a los más pobres de los más pobres, y empezó a atenderlos. Rápidamente su congregación le dijo: defínete, o estás con nosotros o te vas ahí, o te vas. Y ella decidió irse. Fundó una congregación nueva, las Religiosas de la Caridad, que se va a dedicar a atender a los más pobres. Y ustedes saben, la Madre Teresa no la tuvo nada fácil, muchas dificultades, pero al final siempre poniendo a Dios por delante, y siempre poniendo la atención de los más pobres, de los más desprotegidos por delante. Esta es la historia de la Madre Teresa. Yo se las he contado brevemente, pero existen hasta películas de la Madre Teresa de Calcuta. Ustedes pueden buscar su historia por internet y se van a dar cuenta que es muy impactante. Ella dedicó su vida a hacer la voluntad de Dios y ayudar a los más pobres. Encontró que su vocación era ayudar a los más pobres, haciendo las obras de caridad su estilo de vida. Ella es solo un ejemplo, pero en realidad existe una larga lista de personas que en la historia de la Iglesia han pasado su vida haciendo el bien. Yo les invito pues a que miremos la historia de la Madre Teresa de Calcuta y también la de otros santos que han dedicado su vida a hacer el bien. ¿Habían escuchado ustedes sobre la Madre Teresa de Calcuta? Yo creo que sí. ¿Creen ustedes que la Madre Teresa de Calcuta vivió las obras de misericordia? ¿Ustedes creen que lo hizo? Yo creo que sí.
¿Saben ustedes que cuando la Madre Teresa de Calcuta murió, le hicieron un funeral de Estado en la India? Un funeral de Estado, como si hubiera muerto el presidente de la República, como si hubiera muerto el primer ministro. Le hicieron un funeral de Estado porque todos, aunque no eran católicos, porque en la India la mayoría no son católicos, hay diferentes religiones, todos reconocían en ella a una mujer bondadosa, a una mujer que hizo el bien, independientemente de cuál religión tuvieran. Ella recogía a las personas y las llevaba a sus refugios, a sus casas de atención, y las cuidaba, algunas hasta sanar y algunas otras hasta que morían. Ella en persona cambiaba a los enfermos, ella en persona los bañaba. La Madre Teresa de Calcuta vivió las obras de misericordia en carne propia. Por eso yo les digo, ¿a qué nos invita la vida de la Madre Teresa de Calcuta? Pues a hacer vida el Evangelio. ¿Cómo sería nuestro mundo si en nuestra familia, si en nuestra colonia, si en nuestra ciudad, si en nuestra iglesia hiciéramos lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta? ¿Cómo sería? Sería otra, sería distinta. En la realidad de nuestra diócesis constatamos tristemente una presencia cada vez mayor de pobres y también el agrandamiento de la brecha entre pobres y ricos, entre ricos y pobres. Hay pocos que tienen mucho y hay muchos que casi no tienen nada. Esa es una constatación. Yo no digo esto para que sintamos coraje por los ricos o para que sintamos compasión por los pobres. En realidad lo digo como una constatación. Es un hecho que hay una brecha muy grande entre personas que tienen todo y personas que casi no tienen nada. Y los que tienen todo son pocos y los que casi no tienen nada son muchos. Esta es una constatación, una realidad de nuestra sociedad. Las desigualdades son terribles. Con frecuencia son también las mujeres las que sufren los efectos del empobrecimiento. Ustedes saben que hay muchas mujeres que tienen que sacar adelante a su familia. ¿Cuántas madres abandonadas por el marido? ¿Cuántas madres solteras? ¿Cuántas mujeres que tienen que sacar adelante su hogar? Por eso, mucho de lo que estamos diciendo, quienes lo padecen primero en carne propia son las mujeres. Sufren la pobreza, pero no solo la pobreza material. Ya habíamos mencionado el martes que la pobreza hay que entenderla como un fenómeno multidimensional, que significa que sea la pobreza a veces de dinero, pero también a veces pobreza de medios, pobreza cultural, a veces también pobreza de salud, pobreza en laboral o en muchos sentidos. Hay que decirlo con toda claridad. La pobreza es un fenómeno, pues, que afecta la vida de personas y comunidades y que también comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad del ser humano, limitan sus derechos y sus libertades e impiden la satisfacción de las necesidades básicas e imposibilitan, pues, la plena integración social. En ese tiempo de gracia en el que nos preparamos para celebrar la Semana Santa, el misterio pascual de Cristo, quien vino a instaurar el reino de Dios y que nos ha llamado a continuar su obra en medio de nuestros hermanos, es necesario que seamos conscientes de la importante tarea que tenemos nosotros los cristianos, de vivir la fraternidad, de vivir la solidaridad, que nace del encuentro vivo con Cristo. Si nos hemos encontrado con Cristo, sentimos el deseo de ir a ayudar a los demás. Si no, entonces no. Cuando un cristiano no siente el deseo de ir a dar ayuda a los demás, quiere decir que tal vez no se ha encontrado aún con Cristo. El que se ha encontrado con Cristo siente el deseo de ir a darlo a los demás. ¿Se acuerdan ustedes de San Pablo? San Pablo, que perseguía a los cristianos y cuando iba camino a Damasco se encontró con Cristo, lo tumbó del caballo, se encontró con Cristo vivo. ¿Y qué pasó a partir de ahí? San Pablo quería salir a anunciar a Jesucristo, quería ir a anunciar a Jesucristo. El que se ha encontrado con Cristo anuncia a Jesucristo.
No se puede callar, no se puede quedar callado. Eso lo hace. Por eso tendríamos que preguntarnos, ¿nosotros nos hemos encontrado con Cristo? El encuentro con Cristo nos impulsa a la fraternidad y a la solidaridad. Bueno, pues ya vamos a terminar con esto que les voy a decir. Como nos hemos podido dar cuenta, Jesús está presente en todo ser humano que habita sobre la tierra. Debemos aprender entonces a descubrir el rostro de Jesús en cada uno de nuestros hermanos. Yo sé que a veces no es fácil, ¿Cómo será fácil encontrar el rostro de Jesús en un hermano desaliñado, a veces malhumorado, a veces enojado? Porque a veces nos encontramos con personas que viven de esta manera, que sufren de esta manera. Ahora pues que hemos aprendido que en cada ser humano está presente Jesús, debemos comprometernos a hacer obras de caridad, de misericordia, con los que nos rodean y más lo necesitan. En la historia que contamos de Matías, vimos cómo Angélica le regaló unos zapatos, o sea, hizo una acción concreta por él. La invitación que nos hace el tema de hoy es a que realicemos acciones concretas con los que más lo necesitan, porque luego decimos, ay, sí, qué bien eso que dice la iglesia, hay que ayudar a los necesitados. Yo también estoy de acuerdo, pero al final nunca lo traducimos en obras. Al final a veces nos quedamos en el camino, al final todo queda en buenos deseos. Y no quiero decir que ustedes no hayan hecho obras de caridad, pero muchas veces nos quedamos en eso, aplaudimos. Es verdad, hay que ayudar al más pobre. Y a veces incluso tenemos la buena intención de hacerlo, pero luego no encontramos la manera de cristalizarlo. Por eso el tema de hoy nos compromete a realizar acciones concretas con personas concretas que lo necesitan, a hacer una opción preferencial por los pobres y excluidos, como la hizo Jesús y como la hizo Dios a lo largo de la historia de la salvación. Acuérdense que Dios optó por un pueblo pobre, el pueblo de Israel. Dios escoge siempre a los más pobres y necesitados. Tenemos que testimoniar el proyecto de Jesús, el proyecto de fraternidad y solidaridad que trajo Jesús al inaugurar el reino de Dios. Tenemos que testimoniarlo, hacerlo presente en el mundo, denunciando con valentía todo atropello e injusticia. No podemos simplemente decir, bueno, pues voy a hacer el bien, sí, pero también hay que denunciar el mal, hay que denunciar la injusticia, donde quiera que se encuentre, el ataque a la vida, el ataque a la familia, el ataque al matrimonio, el ataque que sufren los derechos humanos, la dignidad de las personas. Por eso hay que denunciar con valentía todo atropello a la dignidad humana, toda injusticia. Pero también estamos llamados a promover un estilo de vida austero, porque alguien puede decir, yo me puedo dar un gusto cuando yo quiera porque es mi dinero. San Juan Crisóstomo decía, y aquí tenemos a San Juan, la parroquia de San Juan Crisóstomo muy cerquita para recordarnos. San Juan Crisóstomo decía unas palabras muy fuertes: lo que tú tienes de más no te pertenece, le pertenece al hermano más necesitado. Alguien podría decir, no, padre, eso es comunismo. No, San Juan Crisóstomo vivió mucho tiempo antes que Carlos Marx, no se preocupen. Él simplemente vivía el Evangelio. Y él decía, lo que tú tienes de sobra es lo que le hace falta a tu hermano más necesitado. No te pertenece, no es tuyo. Y por tanto, deberíamos sentir siempre la necesidad de ayudar. Esto poquito que me sobró, porque hay gente que luego me dice, padre, ¿verdad que no es pecado que vaya y me gaste 10,000 pesos en el casino si es mi dinero? Oiga, no es posible que diga eso. Con eso podía hacer usted obras de caridad. Pero tengo derecho a divertirme. ¿Pero cómo? ¿Va usted a tirar el dinero a un casino cuando hay gente que está muriendo de hambre? ¿Le parece que eso es justo? Yo eso les digo, porque hay gente que luego me pregunta, padre, me han dicho que ir al casino es pecado. ¿Es pecado ir al casino? Es pecado que usted vaya y deje ahí dinero que podía ayudar, con el que podía ayudar a los pobres, a los necesitados. Eso es lo que es pecado. Cuánta indiferencia, cuánta indolencia, que a veces
pues no somos capaces de darnos, es que no tengo derecho a divertirme. Pues qué tipo de diversiones que nos llevan a desperdiciar el dinero inútilmente cuando podíamos ayudar a los demás. Híjole, yo creo que a veces nos falta sensibilidad. Por eso, un estilo de vida más austero significa que no vivamos con opulencia, que no vivamos en el lujo. Y esto no es que esté en contra de todas estas cosas que alguien pueda decir, padre, ¿usted es comunista? ¿Usted es socialista? No, simplemente hay que vivir el evangelio. No se puede vivir en la opulencia, no se puede vivir desperdiciando bienes cuando hay gente que carece de lo indispensable. Y hay muy cerca de nosotros gente que no tiene lo necesario. Por eso, como que no hay que permitirnos a veces esas cosas. Claro, yo no estoy en contra que de pronto alguien pueda decir, bueno, pues me puedo dar un gusto, quería salir a comer a un restaurante, padre, ya me vas a sentir mal, me voy a sentir como en pecado. No, tampoco se trata de eso, pero se trata de que seamos sensibles. Cuando podemos ayudar, ayudemos. Cuando podemos dar la mano, que demos la mano. Promoviendo un estilo de vida más austero y solidario con los demás. O sea, que lo que yo no gaste, pues lo voy a gastar en los demás. Acuérdese que ese es el sentido del ayuno y la abstinencia en tiempo de Cuaresma. Si yo ayuno es porque no voy a comer algo que le voy a dar a los demás. Si me abstengo de carne, y esa era la idea en la Edad Media, me abstengo de carne es porque no voy a gastar en algo que era muy caro, porque la carne solamente la podían comer los ricos o quienes tenían, no voy a gastar en esto, pero se lo voy a dar a los más necesitados. Pero ahora no comemos carne, pero gastamos el doble en mariscos o en otros platillos. Eso de la abstinencia y el ayuno, pues ya a veces no resulta como la iglesia lo había pensado. Se nos invita pues a que promovamos iniciativas que no sean solamente iniciativas personales de que está bien, padre, yo le voy a comprar unos zapatos a un niño pobre, qué bueno, pero ¿por qué no pensamos en ayudar a muchos niños pobres? ¿Saben que el seminarista que vino a ofrecernos unos cirios pascuales que él pintó es un seminarista muy pobre, pero saben que hoy me dijo que hoy se iba a ir a la Villa de los Niños? En la Villa de los Niños, que está allá para Santa Anita, hay 2,000 niños, 2,000 niños, a los que atienden unas religiosas. Muchos de ellos son huérfanos, otros son abandonados, tienen familia, pero la familia no los quiere. 2,000 niños están viviendo en la Villa de los Niños. Entonces hay lugares donde uno dice, ay padre, pues yo no sé ni dónde pueda ir a ayudar. No, lugares sobran. Hay lugares donde puede uno ayudar, y les aseguro que sí. Por eso, promover iniciativas para ayudar, no solamente a una persona, sino a lo mejor de forma constante, ayudar a personas, a familias, ayudar a orfanatos, a asilos, apoyar todo tipo de iniciativas que vayan en la línea de la solidaridad, del desprendimiento, de la ayuda mutua. Lo que vamos aportando cada uno es importante, pero también es necesario que vayamos organizándonos para que no solamente hagamos cosas pequeñas, sino que podamos realizar también grandes acciones. Y esta será pues una tarea que cada uno de nosotros podemos realizar. Por eso la pregunta que podemos llevarnos, ¿qué acciones concretas podemos asumir y comprometernos en nuestra vida para hacer nuestra la opción de Jesús por los más pobres? Pues ahí termina nuestro tema. Ya no quiero alargarme, ya nada más termino con esta reflexión. ¿Qué brota de nuestro corazón para decirle a Dios con este tema? ¿Qué hay en nuestro corazón que le podemos dirigir a Dios como oración? Yo les invito a que hagamos esta oración, y con esta oración vamos a terminar. Les invito a ponerse de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, cambia nuestro corazón para que en lugar de juzgar podamos corregir con caridad, humildad y amor. Señor, envía a tu Santo Espíritu sobre nosotros para que nos enseñe a ser humildes. Ayúdanos a vivir siempre en la humildad y en la caridad, pensando en el bien de los demás y no criticando ni juzgando nunca. Ayúdanos a extender nuestra mano a quien más lo necesita. Amén.
Y terminamos aquí con con los elementos fundamentales de nuestro tema. La caridad se vive, no se explica. El valor o la actitud que debemos llevarnos de este tema es caridad y generosidad. Y la invitación a lo más concreto es a poner en práctica las obras de misericordia e invitar a nuestras familias a realizar obras de caridad con las personas que conozcamos y que sepamos que están necesitadas. Bueno, pues este sería el tema del día de hoy. Espero que nos ayude pues a que nuestra conversión, nuestra invitación a la conversión que nos hace el Señor se haga concreta, en acciones muy concretas que podemos realizar, para que no nos quedemos pues tan solo con buenos deseos, con buenos sentimientos, sino que pasemos también a las buenas acciones. Los esperamos el día de mañana al último tema de ejercicios. Les voy a dar la bendición para que el Señor les acompañe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, pues nos vemos el día de mañana. Que les vaya muy bien. Buenas tardes.